Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Esramá, capítulo 5, parte número 3. Hoy hablaremos de la aparición del Anticristo. La aparición del Anticristo está descrita en Apocalipsis, capítulo 9 al capítulo 13. Sin embargo, al final del capítulo 12, versículo 17, leemos que cuando el dragón fue lanzado a tierra, se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La descendencia de la mujer, que representa el pueblo de Dios, está compuesta por dos partes: los que guardan los mandamientos de Dios, que son los judíos, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Son la iglesia, los cristianos, que fueron dejados en la tierra después del arrebatamiento de los vencedores. Una vez que Satanás se puso en pie sobre la arena del mar, la próxima escena descrita por Juan fue el surgimiento del Anticristo. El mar mencionado en este versículo es el mar Mediterráneo, que está localizado en la región que ocurrió toda la historia del pueblo de Dios en la Biblia. Eso indica que la gran tribulación ocurrirá principalmente en la región bañada por este mar. Europa y el norte de África, que es donde se situaba el Imperio Romano. Políticamente dejó de existir, pero su cultura existe hasta hoy en día. Al final de los tiempos, poco antes del inicio de los últimos 3 años y medio, el Imperio Romano será restaurado y actualmente ya vemos indicios de eso en el escenario geopolítico. En el fondo de ese mar también se encuentra el abismo, que Satanás abrirá después de ser lanzado a la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 y 2. Los invitamos a leer estos versículos. Miren, cuando el dragón se ponga de pie sobre la arena del mar, surgirá de las aguas una bestia con 10 cuernos, así como él. Apocalipsis 13, verso 1. Esa bestia es el Anticristo. La imagen del dragón, que le dio toda la autoridad del poder de las tinieblas. En el libro de Daniel capítulo 7 vemos la descripción de 4 animales que muestran proféticamente la progresión de la historia humana, pasando por los imperios: el babilónico, representado por el león; el medo-persa, representado por el oso; el geomacedónico, representado por el leopardo; y el imperio romano, representado por la bestia terrible. Asimismo, el Anticristo es representado por el pequeño cuerno. La bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13 tiene las mismas características de los animales de la visión del capítulo 7 de Daniel. Esto significa que el reino del Anticristo en los últimos 3 años y medio de esta era será la culminación de todos los imperios humanos, y que él mismo será el agregado de todos los poderes malignos de la historia humana, que actuarán contra Dios y contra el pueblo de Dios. Apocalipsis relata que una de las cabezas de la bestia será herida de muerte. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Eso ocurrirá en la mitad de los últimos 7 años de la era que vivimos, es decir, en la mitad de la última semana profetizada por Daniel. En aquel tiempo, un político carismático y muy capaz en el campo de la diplomacia logrará traer la paz al mundo, algo que no es considerado en los días de hoy. Este será el gran líder
del cual el mundo carece. De esa manera se cumplirá lo que está registrado en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Asimismo, será el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En los primeros 3 años y medio habrá paz en el Medio Oriente, e Israel reconstruirá su templo. Cuando el mundo esté en paz, todos bajarán la guardia, incluso lo hará también la iglesia. Entonces el hijo varón será arrebatado, lo que desencadenará la ira del dragón y el surgimiento de la bestia. En ese momento se cumplirá el golpe mortal sobre una de las cabezas de la bestia. Aquel político sufrirá un atentado y morirá. No obstante, su herida mortal, dice la palabra de Dios, que fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, verso 3. ¿Podemos imaginar cómo será este hecho? Todo el mundo estará atento, los medios de comunicación que estarán transmitiendo en vivo el velorio de aquel hombre, cuando de repente esa herida mortal será sanada, y él resucitará y se convertirá en la bestia, el anticristo. Eso ocurrirá a los ojos de todos. Todos se quedarán maravillados y los seguirán ciegamente. El mundo entero seguirá a la bestia y la adorará, y lo mismo harán con el dragón, quien le dio su autoridad. Es así como comenzará la gran tribulación. La persona que se levantará en el cuerpo de aquel político será la bestia que emerge del mar. Físicamente será el cuerpo de aquel político carismático que traerá paz a la tierra en la primera mitad de los últimos 7 años. Pero interiormente no será la misma persona, será otra. El espíritu de aquel hombre que sufrió el atentado se apartó de él, y su cuerpo se levantará con otro espíritu. Este hombre se volverá la bestia, el anticristo. Aquello que lo detenía ya no le hará más resistencia. El tiempo se cumplió, el hijo varón fue arrebatado y el anticristo surgió. Esta es la secuencia de los eventos. El hijo varón será engendrado y arrebatado. Luego el dragón perseguirá a la mujer, la cual será guardada por Dios en el desierto. Por su parte, el dragón enfurecido se pondrá de pie sobre la arena del mar, y en ese momento el político conciliador y carismático será muerto. No obstante, resucitará y la bestia aparecerá en medio del mar. Esa bestia es aquel político que se levantará, pero con otro espíritu. Debemos percibir que el libro de Apocalipsis es un rompecabezas cuyas piezas necesitamos juntar para tener un cuadro completo de la cronología de los acontecimientos. Todos esos hechos ocurrirán al toque de la quinta trompeta descrita en Apocalipsis, en el capítulo 9, donde encontramos los detalles. Ese capítulo es una pieza que se encaja con otras dos, que están en los capítulos 12 y 13. En Apocalipsis 9, versos 1 y 2 leemos: «El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo». Esa estrella caída del cielo es Satanás, que fue lanzado a la tierra en la secuencia del arrebatamiento del hijo varón.
En el Antiguo Testamento es llamado Lucifer, también Lucero, el hijo de la mañana y la estrella del alba. Isaías 14, verso 12. Él tiene la llave del pozo del abismo, que está en el fondo del océano, el lugar de la habitación de los demonios. Al caer en la tierra, Satanás abrirá el pozo liberando a un ejército de demonios que tendrán por ley al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9, verso 11. Esos nombres significan destructor y destrucción. Ese es el ángel del abismo que entrará en el cuerpo del gran líder político cuando sea asesinado, y entonces surgirá el anticristo. Todo el mundo estará delante de lo que se clasificará como el mayor milagro del milenio. Todos se maravillarán y se alegrarán, pero él será otra persona. El anticristo, la bestia, aquellos que hoy aprecian y buscan señales y milagros, tienen grandes posibilidades de ser engañados en aquel día, siguiendo y adorando al anticristo. Apocalipsis, capítulo 13, versos 4 y 8. En ese momento comenzará la parte más severa de la gran tribulación. En Apocalipsis 13, versos 5 al 7 leemos: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A partir de ese momento, violará el pacto hecho con Israel durante la primera mitad de la última semana, profetizada por Daniel, y comenzará a perseguir y matar a los judíos y los cristianos durante 42 meses, es decir, en los últimos 3 años y medio de esta era. Él entrará en el templo reconstruido y profanará el lugar santísimo, poniendo su imagen dentro de él. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio, que llevará por título La imagen y la marca de la bestia.